to Balotelli, drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely, for Manchester City! Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Play Fútbol. Os habla Bruno Alemán en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Reggio Emilia es una ciudad del norte de Italia, situada en la región de la Emilia-Romagna, una de las más azotadas, por desgracia, en todo el mundo por la pandemia del COVID-19. En una región con 4 millones de habitantes ha habido más de 29.000 casos positivos y un total de 4.274 muertes. Mientras se intentan recuperar del mazazo que ha supuesto allí la pandemia, un club de la región ha cumplido 100 años. El pasado 17 de julio, el Sassuolo se convirtió en centenario y ahora mismo es el gran orgullo de la región. No tanto, por supuesto, en la clasificación, que está muy bien, son octavos ahora mismo con 48 puntos, ni tan solo por haberle ganado a la Lazio y empatado contra la Juve en los últimos días, sino por cómo lo han hecho, por el fútbol atractivo y ambicioso que practican, uno de los equipos más divertidos de ver en toda Italia sin duda, por jugadores como el desequilibrante Jeremy Boga, el joven lateral turco Muldur, uno de los mejores mediocentros del campeonato como es Manuel Locatelli, qué pedazo de futbolista, la pegada de Domenico Berardi, la veteranía del 9 de Caputo. Es una delicia, en definitiva, ver a un equipo que lleva el sello de su entrenador, de Roberto De Zerbi. De Zerbi fue un mediapunta o centrocampista ofensivo de muchísimo talento, jugó en el Nápoles, pero a pesar de que tenía muchísima calidad, nunca llegó a demostrar todo lo que ese talento prometía. A sus 41 años, que tiene ahora, ha dirigido al Foggia, al Palermo, al Benevento y desde el 2018 se encuentra en el banquillo del Sassuolo. Pese a que el fútbol italiano se ha modernizado claramente en los últimos años, la propuesta de Zerbi nada contracorriente dentro de lo que es la cultura futbolística azzurra. El Sassuolo practica el juego de posición. Sale jugando desde atrás, coloca siempre a los interiores a la espalda de las líneas de medios del rival. Abre el juego por las bandas, con futbolistas siempre ensanchando y estirando la línea defensiva del rival. Tienen una agresiva presión pospérdida en campo rival y hace muy bien lo de atraer al rival tocando en corto en una banda para luego poder atacar el lado débil que se genera en la banda contraria. Tienen un estilo de juego, en definitiva, que todavía se mira con cierto recelo en el país en el que triunfó la idea del catenaccio. En cierta manera, tratar de jugar como lo hace De Zerbi con un club tan modesto como el Sassuolo es revolucionario. Por eso le hemos querido dedicar la portada de nuestro programa, un Play Fútbol en el que vamos a hablar del ascenso del Leeds United con Marcelo Bielsa en el banquillo, también de las semifinales de la FA Cup, y vamos a montar un debate sobre los 5 cambios que el año que viene vamos a tener a partir de la próxima temporada. 5 cambios, lo haremos con Damià Bellax, jugador y ahora entrenador, y con Fermín Suárez, insisto, hablaremos de Bielsa con el bueno de Ignacio Benedetti, pero antes hemos querido dar luz a una conversación, la que hemos tenido esta semana con el comentarista Alem Valnegri sobre De Zerbi. Hoy queremos viajar por las ondas para situarnos en Reggio Emilia, conocer mejor al Sassuolo y conocer mejor la revolución, que tiene un proyecto interesante pero que al mismo tiempo no es ni mucho menos uno de los grandes históricos de Italia. Y vamos a charlar de la figura de Zerbi con el bueno de Alem Valnegri, analista en la Casa del Fútbol, en partidos de Movistar, una auténtica referencia para mí en esta profesión. ¿Qué tal, Alem? Muy buenas. Bruno, buenas tardes a todos. Muy bien. Un placer, como siempre, estar charlando contigo de una figura, la de Roberto De Zerbi, y lo decía en la presentación, Alem, me parece un poco revolucionaria. Ya sé que
tenemos el cliché, que mucha gente tiene el cliché del fútbol italiano como el catenaccio histórico, y que ahora eso ha cambiado, que se ha modernizado, que se ve un fútbol mucho más rico, con mucha variedad, que hay figuras como Sarri que seguramente le han allanado un poco el camino a Roberto De Zerbi, pero es cierta revolución lo que estamos viviendo con De Zerbi en un club como el Sassuolo, en un club tan modesto como es el Sassuolo. Sí, sí, totalmente. Yo pienso que él es revolucionario especialmente primero en la metodología que tiene, tanto de gestión de plantilla, tanto a nivel del trabajo atlético que se hace, y sobre todo para mí es revolucionario porque es un entrenador que cambia mucho el sistema. En Italia hay mucha tendencia en poner etiquetas a los entrenadores. Él ve el fútbol con este sistema. De Zerbi ve el fútbol con su filosofía, evidentemente, pero si tú analizas De Zerbi desde que ha llegado al Sassuolo, cambia frecuentemente de sistema de juego. Juega con 3, juega con 4, juega con doble pivote, juega con un pivote organizador con dos interiores. Lo que no cambia es que ataca delantero o 3 jugadores muy ofensivos. Es verdad que en Italia pues siempre genera debate un entrenador ofensivo, porque en Italia sí está cambiando el fútbol, estamos viendo más goles, pero el equilibrio defensivo es una de las palabras clave a la hora de analizar en los debates televisivos sobre todo. Que la mentalidad, por decirlo así, en la opinión pública no ha cambiado tanto como ha cambiado el fútbol, que es interesante eso. Sí, exactamente. Siempre se busca el equilibrio. Con mucha gente tú hablas de Zerbi ahora y te dice sí, pero Sassuolo recibe demasiados goles, pero no valoriza la propuesta, más allá del resultado, lo que él quiere construir, sobre qué base él trabaja, y la flexibilidad que está mostrando. No lo considero un integralista, pienso que es un entrenador con un muy buen gusto para el fútbol ofensivo. Él era un grandísimo número 10, no ha hecho una gran carrera, pero era un número 10 de gran talento, canterano del Milan, que ha pasado sobre todo por la Serie B, donde marcaba la diferencia, pero es un entrenador que se sabe adaptar, sabe preparar sus partidos, tiene sus conceptos muy claro, y lo estamos viendo cuando juega el equipo. El problema del Sassuolo es que cada año se te van 2-3 jugadores de los mejores y siempre tienes que reconstruir, y esto creo que es uno de los límites para poder subir de nivel y saltar a nivel cualitativo y meterse en los equipos para pelear para Europa. Luego iremos, si quieres, a casos concretos de jugadores que han mejorado bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, pero podemos hablar también de las ideas de juego, porque decías que es un equipo adaptable, que es verdad que prepara cada partido, que en cada partido hay algún matiz en el que se ve que ha condicionado los entrenamientos de esa semana para adaptarse de la mejor manera al rival, que yo creo que es una medida más que inteligente. Pero es verdad que la idea madre es de una salida de balón organizada, tocando en corto, con normalmente un medio centro que tenga esa capacidad para asociarse y para ver de cara al juego del equipo, jugadores con buen pie en la defensa, jugadores con buen pie en el centro del campo, que organicen los ataques, insisto, a través de la asociación. Sí, totalmente. Bueno, Sassuolo construye el juego por abajo con los centrales. El portero es muy implicado. A mí me llama mucho la atención la ocupación simétrica que tienen del campo. Ocupan las zonas del campo a través de los pasillos, y cortamos la cancha en 5 grandes líneas horizontales, y ahí tú ves que como los jugadores ocupan los espacios. Asociación a ritmo alto. Hay mucho vértigo en este equipo, siempre busca verticalizar, concepto del tercer hombre muy trabajado a partir de la construcción del juego hasta el penúltimo pase para poner el jugador de cara a hacer la asistencia decisiva, intercambio posicional, y esto me llama mucho la atención. Creo que ahora estamos viendo mucho más frecuente esos intercambios de posición. Fuera de antena hablábamos antes del Atalanta, de Toloi en zona de remate, casi de trecuartista, haciéndolo. Pues De Zerbi quiere esto. Quizás
la línea defensiva es un pelín más estática, pero si tú analizas el medio centro, según con quién juega, hay siempre uno que tiene mucha más movilidad. La línea de tres cuartos, intercambio continuo de posición. Los laterales ocupan zonas de extremo para permitir justamente a los extremos de jugar mucho más por dentro del trecuartista. El trecuartista, que es Juricic, que está a un nivel espectacular ahora, baja y juega en el doble pivote. Y esto creo que De Zerbi insiste mucho. Luego es un equipo que cuando no tiene el balón va a la presión y a la contrapresión. Y es por eso que quizás si tú te repasas los goles que ha recibido el Sassuolo, muchos son en transiciones defensivas, porque cuando tiene que correr en campo abierto atrás, tiene muchas dificultades, porque uno, hay poca densidad, defiende con pocos defensas y no han sustituido a un jugador como Demiral, porque todos los centrales que tiene el Sassuolo ahora son académicos, salen con el balón, la cabeza levantada. Y esto pues es uno de los límites del Sassuolo, quizás esta falta de agresividad y sobre todo de un perfil de jugador como Demiral, que tiene esta velocidad en campo abierto atrás, con esta agresividad extrema que tiene el central de la Juve. Esto no lo han sustituido y que pienso que en el balance de los goles recibidos se siente. Me recordaba cuando empezabas a describir la manera de jugar del Sassuolo, un poco al Ajax del año pasado de Ten Hag, en algunos conceptos, es decir, salida académica, salgo a través de ya sea asociación o conducción, si veo que un jugador queda libre y puede conduce, es decir, juego de posición absoluto a la hora de salir desde atrás, pero cuando llegamos ya a la parte del campo en la que hay chicha, intercambio de posiciones, movilidad, conceptos importantes para desorganizar a las defensas rivales. Un poco similar al Ajax del año pasado. Sí, similar al Ajax, ahora que lo hablas, es muy pertinente. El Sassuolo te atrae por tu lado fuerte y después con esos cambios de banda pues te ataca el lado débil. Y si tú no sabes bascular, el Sassuolo te hace mucho daño porque tiene uno contra uno. Además, tiene a un jugador como Boga, tiene a un jugador como Berardi, Juricic. Está a los niveles del Heerenveen. Finalmente estamos viendo el Juricic con este talento madurado que interpreta muy bien los partidos, y un hombre clave, tanto a nivel defensivo que ofensivo, para mí es Caputo. Caputo es el primer defensa cuando van a presionar, siempre con una intensidad increíble, con muchísima inteligencia, y después cuando el Sassuolo tiene el balón, tiene la posesión, si tú te observas los movimientos que hace Caputo, para mí es un delantero centro horizontal. Defender contra Caputo para el central tiene que ser una pesadilla, porque está siempre moviéndose en todo el frente del ataque a nivel horizontal, como lo hacía un poco Inzaghi quizás, pero Inzaghi no tenía esas capacidades asociativas, porque Caputo también no es solo marcar goles, que lleva una buena cifra este año, está ya en doble cifra, pero también tirar paredes. Tienes a Boga, tienes a Juricic, tienes a Berardi, todos los jugadores que tienen gol, y creo que es quizás el jugador menos sustituible de este Sassuolo, porque si miramos De Zerbi, desde que volvió al fútbol, creo que es el entrenador que ha cambiado más 11 iniciales, cambia 6-7 jugadores cada partido y el equipo responde. Y esto pues te dice mucho del proyecto que hay en Sassuolo. Ha renovado y es una buena noticia, porque el Sassuolo pues es una de las realidades existentes y donde se trabaja de forma muy constructiva en Italia. Hablabas de algunos nombres propios. A mí me llama mucho la atención, Alain, el caso de un futbolista como Marlon, al que veíamos con algunas condiciones para ser buen defensa central cuando estaba en la cantera del Barcelona, pero que creo que, de hecho, le podíamos entrevistar hace unas semanas en Ser Cataluña durante el confinamiento, y nos hablaba de todo lo que le ha enseñado De Zerbi, no solo a nivel táctico, no solo a la hora de tener la seguridad y esa inquietud de querer sacar el balón siempre jugado desde atrás, sino a la hora de motivar también. Me da la sensación que, incluso hablando con Marlon, ha conseguido una mejoría en el futbolista brasileño brutal. Sì, totalmente, ma il percorso di De Zerbi, già da entrenador, su primer Foggia, cuando estaba en Serie C, que llega en semifinales
de playoff contra el Pisa de Gattuso, ya jugaba muy bien y era un equipo construido con poco dinero, pero con ideas, con scouting de saber ir a buscar las piezas para su juego. Marlon es central para De Zerbi, pero Marlon necesita un central agresivo para mí, porque si no es demasiado académico. Quizás podría incluso jugar mejor de 6 adelante de la defensa que de defensa, sobre todo si son dos defensas que tienen características de construcción del juego, que piensan, que salen con la cabeza levantada. A la hora de defender en Italia pues lo están pagando un poco, han concedido. A mí, si me permites, me llama mucho la atención el crecimiento que ha tenido Manuel Locatelli. Lo iba a decir luego, sí. Creo que Locatelli, el Milan se puede morder las manos de haber perdido un jugador así, porque siempre era etiquetado como un pivote organizador lento, poco agresivo, poco dinámico. Fíjate qué jugador, cómo se ha transformado con la llegada de De Zerbi. Y no me sorprendería, hoy leía que la Juventus está interesada, y no me sorprendería que Sarri vaya para ese jugador, porque además, no digo que De Zerbi tiene la misma filosofía de Sarri, pero se acerca. Y un jugador con esta calidad de dominio de los tiempos, visión panorámica, de distribución del juego, de saber cuándo no exponer al equipo y cuándo puedes, la calidad de pase vertical que tiene por dentro, el juego en largo, es oro para un entrenador como Sarri. Lo está demostrando y creo que volverá en selección. Un jugadorazo absolutamente. Locatelli era uno de los nombres que tenía apuntados para sacar en la conversación. Otro es Jeremy Boga, que es un futbolista que nos había dejado muestras en, no sé si era Youth League o todavía era Next Gen Series, cuando tenía la anterior nomenclatura, con el Chelsea a un nivel brutal, pero que le habíamos visto en diversas cesiones. En el Granada no acabó de despuntar, en Francia dejó alguna muestra, pero muy con cuentagotas, y le hemos visto esa madurez futbolística que necesitaba. Estamos hablando ahora mismo, Alem, de uno de los mejores regateadores de toda Europa, números en mano. No, 100% es un driblómane, es un jugador que te provoca siempre, que está, además que ha aprendido a dominar varios movimientos. Él hace mejor el movimiento hacia adentro, cuando pierna cambiada por la izquierda, con la derecha, tirando la diagonal y buscando o el pase o el disparo. Sabe, tiene desborde ahora. Le ha enseñado De Zerbi a tener quizás un pelín más de paciencia, sacrificarse un poco más para el equipo, tener el desborde e intentar centrar con la zurda. Crecimiento importante. Yo creo que será uno de los 3 jugadores del Sassuolo que dejará el equipo el próximo verano, porque con esta capacidad en el 1 contra 1, ahora que el fútbol se buscan mucho esos extremos muy explosivos que tienen esta capacidad de resolver con una jugada, pienso que Boga ha llegado a su madurez. Y cuidado, porque tiene solo 23 años, debutó muy joven, son años que lo vemos, que lo esperamos más que lo vemos, y creo que ha llegado a su punto de madurez. Si hay que buscar algo que todavía tiene que mejorar, son los repliegues defensivos, y ahí pues si consigue también completarse con repliegues defensivos de forma inteligente, solidaria, más que inteligente para su lateral, pienso que será un jugador de grande club, sin ninguna duda. Yo ahí le veo a Boga, que muchas veces tiene la vergüenza, por decirlo así, de bajar, de al menos seguir a su lateral, pero lo sigue con la vista. Lo sigue siempre sin la intención de robar. O sea, no le mete la misma agresividad que tiene cuando encara él con balón, pero a 23 años creo que es normal, es para pulir todavía, y creo que ha hecho un salto cualitativo impresionante con De Zerbi. Para mí es un jugador nivel Champions sin ningún tipo de duda. Volviendo a De Zerbi, pero saliendo ya un poco más del plano táctico y yendo a la figura del técnico, le leí una entrevista hace unas semanas en las que hablaba de Marcelo Bielsa y de la libertad que admira la libertad que ha tenido Bielsa para elegir sus destinos sin marcarse una obligación de competir, de intentar subir un escalón a nivel competitivo.
No decía que él vaya a seguir el mismo camino, pero de momento, seguramente teniendo opciones de mejorar profesionalmente o ir a equipos que tienen más aspiraciones, lo que dices, ha decidido seguir en el Sassuolo. Sí, es menos filosófico que Bielsa, pienso que es mucho más ambicioso y concreto también que Bielsa. Es un entrenador que yo creo que a través de su percurso de entrenador se quiere quitar la espinita de no haber sido un jugador de top club, porque tenía la calidad para hacerlo, pero era una época donde en Italia el fantasista, cada equipo tenía un fantasista, era difícil tener espacio en los grandes clubes, los puestos eran muy poco y él se quedó un poco fuera de esto. Luego, en cuanto a metodología, en cuanto a trabajo, en cuanto a preparación de los encuentros, en cuanto a mejora individual, pienso que Bielsa es uno de sus modelos, evidentemente, pero lo va a hacer a su manera. Creo que es más ambicioso para meterse en el top sí o sí, porque tiene grinta, es un bresciano pues tiene hambre siempre, es competitivo, y creo que De Zerbi punta a un grande club, pero ha entendido que en Sassuolo, no digo que pueda llegar a ser un grande club, pero que pueda él hacer el salto cualitativo con el equipo, demostrando que puede mejorar un club no solo a nivel de resultado técnico-táctico, pero también en cuanto a estructura. Da muchísima importancia a la cantera, ha lanzado jóvenes jugadores. Raspadori es un claro ejemplo que marcó frente a la Lazio, y no sé si su ambición es ser manager y poder tener plenos poderes en el club, o demostrar que justamente tiene también esas características para después dar el salto a un gran club pretendiendo tener un cierto tipo de rol. Estamos hablando de un club que además me da la sensación que tiene buen ojo para fichar, ya sea jugadores, lo que decíamos, ¿no? Que vienen de canteras de equipos importantes, que por lo que sea son descartados y ellos los acogen, Locatelli, Berardi o el propio Boga también, o también futbolistas pues eso, que están fuera del radar típico de los grandes clubes, pero que saben pescarlos ellos muy bien. Hablamos del caso de Demiral. Muldur, por ejemplo, es un lateral que me está gustando mucho, con muy buena planta, pero que cuando llega al último tercio de campo está haciendo realmente daño en las defensas rivales. Tiene buen ojo el Sassuolo para fichar. Sí, tiene buen ojo, y si miramos un poco dónde ponen el acento, dónde ponen el target de los jugadores que ficha, van las canteras de los grandes clubes italianos, donde no tienen espacio. Con la Roma ha hecho muchísimo negocio el Sassuolo, con la Juventus también. Luego va a buscar jugadores italianos que quizás en Serie B o equipos que peleaban contra el descenso quieren dar un salto cualitativo, como es el caso de Ciccio Caputo, como es el caso del mismo Juricic, y después tienen también un ojo a nivel internacional. Ir a descubrir a Demiral es un grandísimo éxito, de ir a buscar a un jugador que a mí me encanta la Liga Turca. En Turquía no lo conocía, soy sincero, llega en Italia y en 6 meses se gana la Juve, y esto pues es mérito también del scouting y del trabajo. Y si le añadimos también la ambición, porque ahí sí que tiene mucha ambición de ser protagonista en las categorías inferiores, y poder rasgar los jugadores que quizás el Bologna ha perdido en los últimos años, que en Milán pues hay solo 2 clubes, entonces no hay tanta plaza, los descartes del Atalanta, por ejemplo. Es una región también a nivel geográfico donde te da muchas oportunidades, porque las distancias no son muchas, y la estructura que tiene Sassuolo es el último regalo del patrón Squinzi antes de morirse, la ciudad deportiva con instalaciones de top nivel. Quizás no todos los grandes clubes tienen instalaciones de este tipo en Italia hoy. Y la última, creo que leí en prensa y comenté con compañeros de Las Palmas,
que estuvo cerca de firmar por Las Palmas incluso, ¿no? De Zerbi. Sí, no, totalmente, porque su agente pues estaba conectado con Las Palmas. En Las Palmas pues cuando se escuchaba de Zerbi, mira, abrían los ojos y... ¿Quién es? Yo lo conocía porque cuando era adolescente pues de Zerbi lo seguía porque era fantasista, además salía del Milan, siempre he seguido la carrera y después a Foggia yo lo vi este partido, Foggia-Pisa, este playoff donde acabó en Tangana con Gattuso metido ahí, pues lo vi y ahí sí que se le veía ya cosas a De Zerbi. El Benevento, acordémonos que cuando llega el Benevento, no sé si llegaba después de 7, 8, 9 derrotas consecutivas, sí. Era un equipo divertidísimo de ver, aportaba algo nuevo en cuanto a la mentalidad, al fútbol que quería y sobre todo con qué velocidad los jugadores interiorizaron el fútbol que quería De Zerbi, porque a veces el fútbol ofensivo en cuanto a sobre todo desde un punto de vista temporal, que los jugadores sepan interiorizar, entender y aplicar el fútbol que quieres, toma tiempo y De Zerbi ya en Benevento lo había conseguido, pero no pudo salvar la categoría, pero firmó para el Sassuolo. Hemos dedicado nuestra portada de hoy de Play Fútbol a Roberto De Zerbi. Como siempre, Alain, ha sido un placer, te seguimos y disfrutamos de charlar contigo en Play Fútbol. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Gracias, Bruno. Hasta pronto. La revolución de Zerbi es lo que hemos querido tratar en la portada de Play Fútbol de hoy. Seguimos con más contenidos en el... Play Fútbol en cadenaser.com. La Premier. Lewandowski, 30 Tore in der Bundesliga. Gegen Birki, zögert nochmal. Bayern. La Bundesliga. Higuaín salta, Higuaín ancora, l'area di rigore, sinistro. Pipita Higuaín. La Serie A y todos los protagonistas y las mejores opiniones sobre la jornada. La gestión de los talentos, de las estrellas, pues bueno, es una responsabilidad del entrenador, ¿no? No te pierdas cada lunes lo mejor del fútbol internacional en Play Fútbol con Bruno Alemán. En cadenaser.com y en redes sociales. Seguimos con el programa. Anunció la IFAB la semana pasada, la International Board, que el tema de los 5 cambios, las 5 sustituciones, se va a mantener para la próxima temporada. Las razones son muy obvias, son muy claras. Van a haber muchísimos partidos, o los mismos partidos que siempre, mejor dicho, en un calendario mucho más apretado. Por tanto, para preservar la salud e integridad física de los jugadores, para que haya mayor descanso, en vez de 3 sustituciones, como teníamos hasta el momento, hasta antes del parón por el coronavirus, vamos a mantener los 5 cambios. Se me ocurrió publicar en Twitter mi opinión sobre el tema y se generó un debate que creo que puede ser interesante. No nos vamos a meter en el barro de según qué perfiles de Twitter, pero sí que creo que podemos aportar algo de luz, intentar valorar pros y contras, y que cada uno de vosotros en vuestras casas, donde estéis, en trenes, en vuestros coches, yendo a correr, os hagáis una idea mental y elijáis cuál es vuestra opinión sobre el tema, con los argumentos que os intentamos aportar en el programa. Para ello contamos con el bueno de Fermín Suárez. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, hay argumentos a favor, argumentos en contra. Hay que decirle a la audiencia que yo estoy más bien en contra y tú estás más bien a favor, sí. Pero no vamos a hacer tampoco un debate. ¿Te acuerdas? Tú eres muy joven, Pero Moros y Cristianos, ¿tú te acuerdas que el programa que lo hacía Jordi González? Me suena un poco. Sí. Igual que el Tómbola, claro. ¿No? No sé si era de la misma época o algo así. Sí, la época es similar, el programa es un poco diferente. Ajá. Bueno, en una tertulia política te voy a decir también, como hay muchísimas, hay muchas ahora hoy en día que son herederas a nivel televisivo de lo que era aquella, pero digo que no nos vamos a chillar, tú y yo, como... No, hombre, Tómbola sí que sé que era de salsa rosa, claro, que no tiene nada que ver. Sí. Moros y Cristianos era diferente, era otro perfil, pero también se chillaban bastante, era a nivel político y se tiraban los trastos del cabeza. Sí, era divertido. Bueno, que nos perdemos.
¿Tú ves algunos puntos a favor, como por ejemplo, y eso a nivel científico se puede demostrar, que ha generado el tema de los 5 cambios, que veamos, Fermín, sacar la cabeza a algunos jugadores jóvenes, jugadores de cantera, que seguramente no habrían podido tener su opción si se hubieran mantenido los 3 cambios, y en cambio les hemos visto emerger en este tramo de la temporada? Ese me parece uno de los principales puntos a favor de esta nueva normativa, porque es cierto que teniendo 3 cambios, los entrenadores pueden tener algo más de prudencia o ser algo más conservadores para gastar un cambio en un joven. De esta manera puedes hacer los cambios que tú más o menos tenías previsto y acoplar uno más, porque tienes la opción de esas 3 paradas, de esas 3 intervenciones en el decurso de un partido para, además del cambio que podías tener más o menos previsto, añadir un joven. Y un joven siempre es señal de energía, es señal de dinamismo y al final te acaba de aportar algo positivo. Lo vimos en Bundesliga durante el confinamiento, en el retorno de la competición en Liga Española, lo hemos visto y yo creo que de forma bastante acentuada. Hemos visto como equipos como el Valladolid, como el Fútbol Club Barcelona, como el Athletic Club, como el Levante, como el Celta han tirado de mucho joven y eso creo que ha sido positivo y me parece que de esa forma puedes tener un poco más de licencia. Tienes una gran convocatoria, tienes muchos perfiles, tienes muchas posibilidades y los jóvenes están ahí presentes para lo que pueda venir. Yo esgrimí el otro día otro argumento, en este caso en contra, que es que me parece que le resta un poco de dinamismo al juego. Al final, la gente dice, no, si es que igualmente hay 3 tandas, pero es que es científico. O sea, vale que hay 3 tandas, evidentemente no se incluye ninguna tanda extra, pero es cierto que cuando se hace un doble o un triple cambio, que evidentemente si completas los 5 cambios o si haces simplemente 4 en alguna de las tandas vas a tener que hacer al menos más de uno. Claro, ese doble cambio, ese triple cambio o incluso 5 cambios a la vez, que lo hemos visto también esta temporada, pues no se hace en el mismo instante, en el mismo momento. Es decir, si está Zidane a punto de meter en el campo a Brahim y a Asensio al mismo tiempo y se van a ir 2 jugadores del Real Madrid, primero se hace un cambio y luego es verdad que es justo de manera consecutiva se hace el siguiente, pero también se acaba perdiendo pues ese tiempo que tarda el jugador en salir del campo y el otro en entrar. Al final creo que nos guste más o menos, es verdad que le resta algo de dinamismo a un fútbol que ya estaba perdiendo algo de dinamismo con el tema del VAR. Pero bueno, es mi manera de verlo. Y hay otros argumentos también importantes, Fermín, en cuanto a lo táctico, en cuanto a cambiar el partido. Hablábamos con Carlos Carballal, con el técnico de Río Ave, hace unas semanas y nos decía que, sobre todo para los equipos que practican juego muy asociativo, de mover a los equipos de lado a lado, de intentar cansar al rival y que muchos de esos partidos se empiezan a romper a partir del 70 cuando el rival ya está muy cansado, que eso los rivales a ese tipo de equipos que quieren llevar mucho la iniciativa les perjudica. ¿Tú has visto algo parecido a eso en este confinamiento? ¿Crees que es así o no? Claro, el confinamiento, el post-confinamiento tiene muchos factores, entre los cuales el cansancio, el retorno a la competición después de meses parados, calendario apretado, es decir, que es complicado extraer conclusiones o desligar algunos factores, ¿no? de toda esta terna de muchos ingredientes. Pero es cierto que en la teoría esto que comentes tiene 2 interpretaciones. Una, que puede tender a equiparar fuerzas, porque normalmente los que proponen y los que tienen ese perfil de juego asociativo y protagonista en el terreno de juego suelen ser equipos grandes. Por lo tanto, el hecho de contar con 5 cambios, 5 revulsivos que en un momento dado te puedan dar un plus de energía y un plus de afianzar la estructura defensiva, porque no nos engañemos, desgasta muchísimo correr detrás de balón y eso sí que se podría tender a equiparar. Y la otra interpretación es que puede conducir al fútbol a reducir un poco el espectáculo, porque si al final tú con los cambios vas equiparando fuerzas que de otro modo con el cansancio un equipo se podría imponer a otro, eso podría tender
a menos goles, a reducir algo más el Claro. espectáculo. Pero eso, claro, también en la teoría. Después están los que dicen que, claro, que 5 cambios es una medida que beneficia meridianamente a los grandes, porque, claro, son los que tienen más fondo de armario. Pero también los grandes tienen más jerarquías, y los grandes, nos vamos aquí al Barça, no es tan fácil. A partir de la incorporación de Suárez, por ejemplo, ya los 5 cambios no se hacían, porque hay ciertos jugadores que ya no los puedes retirar del campo. Por lo tanto, cada uno en su medida puede aprovechar o no tanto esta nueva situación, que yo creo que tiende a equiparar, y para mí los pequeños o los medianos, con estas reformulaciones que pueden hacer en el terreno de juego con los cambios, pueden ganar en entereza de cara a ese tramo final post desgaste de todo el partido. Sí, es verdad también que es eso, ¿no? Que es esa frase tan manida, tan típica de los narradores en las segundas partes del partido se ha roto. Eso es más difícil de ver, evidentemente, con los 5 cambios y más con una temporada bien preparada. Ahora, después del confinamiento, con los problemas físicos, con el calorazo con el que se está jugando, pues evidentemente hay partidos que se rompen y es así. Y Bruno, y hay otro factor que es el tema de las posibilidades tácticas que arroja, porque al final el hecho de tener tantos perfiles en combo, la posibilidad de hacer 5 cambios puede hacer eso, unido a la ductilidad que ya hay, flexibilidad total a veces de muchos técnicos que pueden dominar varios sistemas, jugadores que ya son muy inteligentes y muy capaces de dominar determinadas estructuras. Claro, todo eso se une a la posibilidad de tener laterales, medios, todo específico, porque tienes muchos perfiles en combo. Eso interesa en cuanto a partido rico en matices. O sea, puedes ver un partido en la primera parte y puedes ver 3 micropartidos en la segunda perfectamente. Que esto tiene el punto de que puede llegar a desconcertar y que puede desdibujar por completo ya el plan de partido. Como siempre decíamos, no, ha leído bien el partido, ha interpretado bien lo que iba a pasar. Bueno, eso a lo mejor puede ya quedar en agua de borrajas, porque claro, hay tantos micropartidos ya con la posibilidad de cambios y de enriquecer el partido tácticamente, que ahí se puede complicar, y llega un punto que eso podría ser otro de los puntos negativos que desconcierta al público, ¿no? Carrusel de cambios, tantos sistemas nuevos, y ahora cómo están jugando, y ahora con qué estructura. Eso es uno de los posibles hándicaps. Sí, es que, claro, el hecho incluso, Fermín, y me parece interesante, de cambiar de dibujo, de cambiar de sistema, es que te lo abre mucho más el hecho de los 5 cambios, porque antes, a la mínima que se te lesionaba un jugador, ya tenías un cambio condicionado. Podías hacer dos cambios, y igual un cambio de dibujos era más difícil, pero por ejemplo, si tú estás jugando un 4-3-3, en el momento en el que tú ves claro que quieres pasar a línea de 3, que aunque hayas hecho ya en ese momento 3 cambios, con un doble cambio último, puedes meter un central por uno de los extremos, y metes un carrilero, y acabas teniendo un equipo absolutamente diferente, simplemente haciendo 2 cambios en un tramo final de partido, que creo que ese tema también puede influir, puede ser importante. Y para cerrar, sí que es verdad, Fermín, que me gustaría tratar el tema de cómo va a afectar esto también a la confección de las plantillas, porque hemos visto que las plantillas que estaban en las posiciones bien dobladas han salido reforzadas en ese sentido, que tener un 11 ideal top, pues evidentemente es muy importante, pero plantillas, por ejemplo, me remito a la del Atlético de Madrid, que tenían por más que hubiera un salto, aunque fuera pequeño, en cada una de las demarcaciones, sí que es verdad que si a Simeone se le lesiona a Trippier, pues tiene Arias, que no es un lateral derecho de bajo nivel, al menos para ser sustituto en un Atlético de Madrid. Cualquiera de los jugadores de ataque, pues tienes a futbolistas como Vítor en la parte de arriba. Si consideras que Correa es titular, bueno, muchas veces ha salido del banquillo y te resuelve partidos. En definitiva, que las plantillas con las demarcaciones bien dobladas han salido reforzadas, y creo que puede ser un poco ese el reto en el corto mercado de fichajes que tendremos, porque será corto, pero igual tirar por ahí, ¿no? Más que por hacer grandes fichajazos, eso, tener toda la plantilla con todas las posiciones bien dobladas.
Es que eso me parece el futuro, porque eso de antes de no, es que con 13-14 ya está y el resto pues a completar a ver si hay sanciones o lesiones, yo creo que eso ya ha pasado de moda, ya ha pasado a otro plano, o había jugadores tan decisivos o tan dominadores antes, nos vamos al caso del Barcelona, que con 13 o 14 en plantilla casi era suficiente, pero también el Real Madrid hace no mucho, uno de los equipos más completos de los últimos tiempos y de plantillas más completas, era la del Madrid de la famosa Unidad B, que arrollaba en Liga cuando también jugaban los suplentes que encabezaba Álvaro Morata, y es una opción. Y ahora lo hemos visto, un Atlético de Madrid, como decías, muy entero, con muchas posibilidades, teniéndolos todos sanos. Tenías a Diego Costa, a Morata, a Joao Félix, a Llorente, a Saúl, a Yannick, a Correa. Era una auténtica barbaridad. Es cierto que cuanto más completa y más rica sea la plantilla, mejor. Después también hay un tema de gestión que eso es evidente, pero el hecho de meter a 23 perfiles en una combo también es interesante porque te ahorra marrones. Ya no es eso de hacer la convocatoria y dejar gente fuera, y ahora los tienes todos y después, depende de cómo vaya el partido, pues puedes poner un lateral, puedes poner un interior, un extremo, un central incluso para reforzar la línea. Claro, vamos a dejar de tener los periodistas ese morbo de ese gran titular de se ha dejado fuera de la convocatoria Setién a Griezmann, se ha dejado fuera de la convocatoria Zidane a Hazard, pero ojo, si entre los 5 cambios, si entran en convocatoria jugadores como Griezmann, como Hazard, y habiendo 5 cambios no entran en el terreno de juego en ningún momento, en ninguno de los 90 minutos. Claro, es otro titular también apetitoso para los periodistas. Teniendo 5 cambios, Zidane no ha utilizado a Hazard. Pues bueno, lo comido por lo servido, ¿no? Fermín, al final es verdad que una cosa por la otra, pero va a ser interesante ver cómo lo gestionan los entrenadores a temporada corrida, ya no en un mini campeonato que hemos visto de mes y medio, como ha sido la Liga Española o la Bundesliga, también la Premier League y Liga Italiana en los últimos tiempos, en las últimas semanas, sino a temporada completa, a 8 meses prácticamente que va a durar los próximos campeonatos. Va a ser interesante de analizar y queríamos sopesar pros y contras aquí en Play Fútbol. Un placer como siempre, Fermín. Nos volvemos a escuchar, si te parece, en esos días en los que va a volver la Champions, que habrá que anunciar alguna cosita especial vamos a hacer en Play Fútbol. No puedo decir mucho más, pero que sigan los oyentes de Play Fútbol atentos a sus pantallas, como dice el dicho, ¿eh? Siempre hacemos cositas especiales en Play Fútbol. Un abrazo, Bruno. Otro, Fermín, hasta la próxima. En los últimos días hemos tenido, a nivel de actualidad, muchos hechos noticiables importantes. Vuelve Jorge Jesús no solo a la Liga Portuguesa, vuelve al Benfica, club del que salió pegando una espantada, como decimos aquí. La verdad es que se fue además para dirigir al eterno rival ciudadano, el Sporting de Portugal, y hay una montada en Lisboa importante con ese tema. Hemos tenido partidos importantes en la Premier League, sin ir más lejos. Tenemos ya definida la final, en la Premier League, no, en Inglaterra, la final de los 2 equipos que van a disputar la FA Cup, la gran final del 1 de agosto en Wembley. Va a enfrentar a un entrenador de 42 años, Frank Lampard, contra uno de 38, Mikel Arteta, después de que el Arsenal ganara al Manchester City en la primera semifinal por 2-0, y ayer el Chelsea superara, en este caso el Manchester United, victoria por 1-3, que insisto, deja a 2 entrenadores noveles, pero con muy buena pinta, como Arteta y Frank Lampard, a las puertas de su primer título, y como manera de salvar la temporada no estaría nada mal para un Arteta que recogió un Arsenal prácticamente en demolición, y para un Lampard que tiene muchas opciones de dejar al Chelsea entre los 4 primeros, volver a la Champions League y también ganar un título, habiendo cuajado partidos fantásticos, ganándole por ejemplo al Manchester City de Guardiola también esta temporada. Pero si me tengo que quedar con algo de los últimos días a nivel de fútbol internacional, es con el ascenso del Leeds, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que vuelve a casa, vuelve al lugar del que seguramente no debió salir, vuelve a la Premier League.
Leíamos el viernes por la noche un tuit de la cuenta oficial de Pep Guardiola en el que ponía el mejor llega a la Premier League, con una foto de Marcelo Bielsa sentado dirigiendo al Leeds United. Y hemos querido llamar a nuestro bielsista, bielsólogo, mejor dicho, seguramente de cabecera en Play Football, que es el bueno de Ignacio Benedetti, que ya nos escucha. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, un gusto saludarte y compartir con toda tu audiencia. Bueno, llegó el momento. La verdad es que muchísima gente lo estaba esperando después de lo ocurrido el año pasado con el Leeds, que dio además para hacer un documental en Amazon que me parece que es impresionante y que es muy ilustrativo, ya no solo a nivel Bielsa, de cómo funciona en general todo el Leeds United, pero el tuit de Guardiola, vuelve o llega, mejor dicho, el mejor entrenador a la Premier League. La verdad es que para la gente que seguimos a Bielsa es una gran noticia. Sí, es una gran noticia desde el punto de vista futbolístico por lo que propone o lo que intenta plasmar Bielsa con sus equipos, ¿no? Que es un fútbol muy ofensivo, de esto no lo estamos descubriendo, con algo que va más allá de la presión alta que todavía los medios británicos con toda razón rescatan, sino que es ese trabajo ofensivo ilimitado a partir de la recuperación de la pelota, ¿no? Y además hay otro aspecto que yo creo que con Bielsa gana mucho la Premier League, así como ha ganado con Guardiola, con Klopp, con Mourinho, Pochettino, toda esta camada de entrenadores fabulosos que han dominado los últimos años. Es un tipo muy académico, es un tipo al cual más que comentar el día a día de su equipo, lo que le gusta en las ruedas de prensa es explicar, extenderse en conceptos futbolísticos y hacer muy buena una frase de esas de Mikel Echarri, que para mí son extraordinarias por lo sencillo, que no simple, que es que tras cada afirmación debe venir una explicación, y con Bielsa siempre tenemos una explicación. Y yo creo que la Premier League suma al elemento que le faltaba, el elemento entendiendo al cerebro que le faltaba para hablar de la mesa más completa de entrenadores actualmente. Es que estamos hablando, luego iremos al tema de la mesa de entrenadores, con la que llegamos a la próxima temporada de la Premier League, pero hablabas del fútbol de Marcelo Bielsa, le dedicamos un programa entero, pero para la gente que no lo haya escuchado, a mí me parece que define muy bien lo que quiere Bielsa de sus equipos. El último gol que marcó el Leeds justo antes de saber que ascendía, que es el gol que marca Pablo Hernández contra el Swansea. Es en el minuto 89. Un empate no era del todo mal resultado porque jugaba fuera de casa, jugaba en Gales. El Swansea era un equipo que todavía estaba con opciones de meterse en el playoff. Y en el minuto 89, además del jugador que llega a línea de fondo y acaba centrando, que no me quiero equivocar, pero creo que es Dallas, bueno, el caso es que además de ese jugador que centra, está Pablo Hernández, que es el futbolista que remata, y otros 5 jugadores dentro del área. O sea, tiene un total de 7 jugadores concentrados desde la línea de la frontal del área rival hasta la portería del rival en el minuto 89 y empatando. No es que estuvieran perdiendo, Ignacio. Es una definición de la locura ofensiva que son los equipos de Bielsa. Y esto ha sido así. Por eso yo creo que la definición que das de los equipos de Bielsa es la más concreta y es la más exacta, porque no es que lo hizo en Leeds. Hay un episodio cuando dirige el Athletic Club de Bilbao, un partido contra el Español de Barcelona, que están ganando 2-1, que el Español de Pochettino precisamente les empata el partido al final, tras una serie de errores individuales, hablemos en términos de tenis, de errores no forzados individuales, porque el equipo estaba buscando precisamente recuperar la pelota en campo rival y tratar de aprovechar eso. Lo hizo también con ese Athletic Club de Bilbao en el Teatro de los Sueños, cuando Ferguson, tras aquella derrota, creo que fue 3-1 o 3-2, terminó hablando maravillas. Pero hay un episodio, para seguir el hilo de lo que comentas. Hay una Copa América tras el Mundial de 2002, que es la Copa América del año 2005,
o 2004, aquí sí me perdonan que me falle un poco el recuerdo, debe ser 2005 porque 2004 fueron los Juegos Olímpicos, en el cual llega a la final contra Brasil y está ganando aquel equipo 2-1, y una de las figuras del equipo argentino era Carlos Tevez, y Carlos Tevez recibe la pelota en el minuto 88, 89, muy cerca del arco de Brasil, y en vez de atacar, hizo la típica de irse hacia el banderín de córner para tratar de aguantar. Y hay una toma que lo tiene a Bielsa hecho loco, pero loco como nunca lo hemos visto, porque él no quería que el equipo perdiera el tiempo, sino más bien que quisiera sacara provecho de la situación. Y Bielsa tenía tanta razón que Tevez le roban la pelota, hay una infracción, y de ahí nace el gol del empate de Adriano, que le permite a Brasil después llegar a los penales y quedar campeón. Bielsa no entiende el fútbol de otra manera. Esto tiene sus riesgos y tiene sus consecuencias, pero él no lo va a entender. Pero además, en un país en el cual se convierte en muchos goles, en una liga en la cual se convierte en muchos goles, porque la Premier es extraordinaria a nivel de espectáculo, él obliga a que su equipo, los intenta convencer a que su equipo lo haga de determinada manera, respetando determinadas formas. Y esto creo que es su gran legado. Estamos 100% de acuerdo. Hemos visto imágenes muy, muy bonitas. Yo me quedo sobre todo con los abrazos que le pega Bielsa a los jugadores y la cara de agradecimiento de Marcelo hacia sus jugadores cada vez que cuando los encuentra de repente en las gradas y los abraza es tremenda. Y este momento en el que gente, sobre todo del staff del cuerpo técnico, ve por primera vez a Marcelo Bielsa. Vamos a escuchar el momento porque es tremendo. Llega Marcelo Bielsa a las instalaciones del Leeds cuando ya el equipo es campeón, y así reciben a Marcelo Bielsa. Yo creo que puede ser, Ignacio, una buena definición para desmentir aquello que dice todo el mundo siempre de que la gente acaba hasta el gorro de Bielsa, que es verdad que es un entrenador que es muy, muy exigente, y hablando con futbolistas te dicen eso, ¿no? Que la exigencia de Bielsa, mucho más de 2 años, es difícil de gestionar para un equipo, pero bueno, también estamos hablando de fútbol profesional y gente que cobra mucho dinero, y gente a la que al final la afición exige mucho, y si la afición exige, yo veo normal que el entrenador sea exigente con sus jugadores también. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que Marcelo es un tipo lejano. Marcelo no es un entrenador cercano como puede ser Pep Guardiola en cuanto a sus gestos y a la relación con determinados jugadores, como puede ser Mourinho. Marcelo es un tipo un poco que se aleja de ese, digamos, como dicen en Argentina, de ese franeleo, es decir, de ese estar tocándose, de ese estar sumando tantas complicidades. Y aún así genera esa complicidad, genera ese gusto por los futbolistas, pero yo creo que porque es un tema ya muy profesional. Es decir, Pablo Hernández no tiene 23 años. Pablo Hernández es un futbolista con un camino recorrido. No me atrevo a decir que está en el final de su carrera, pero sabemos que aquello está cerca. Y con estas 2 temporadas de Marcelo Bielsa ha mostrado una versión fabulosa, a pesar de los años. Entonces yo creo que el futbolista también reconoce eso en el entrenador. Reconoce que este tipo, más allá de ganar o perder, saca o logra sacar la mejor versión de cada futbolista, y además te enseña de fútbol. No olvidemos, también en Marsella tuvo una serie de gestos de cariño hacia futbolistas que luego terminaron siendo de primer nivel, como por ejemplo Benjamín Mendy, el lateral izquierdo del Manchester City. Para cerrar, Ignacio, me gustaría ahondar en esa reflexión que apuntabas hace unos minutos. Vamos a tener en la Premier League a los mejores entrenadores del mundo. Vamos a tener a gente tan consagrada, consolidada, como estamos hablando de Guardiola, de Jürgen Klopp, de Mourinho, de Ancelotti, que va a seguir si no pasa nada también en el Everton. 4 grandísimos técnicos, además los 4 campeones de Europa, con una camada de jóvenes entrenadores también muy interesante, más allá de que Solskjaer parece que le está encontrando el punto últimamente al Manchester United.
Mikel Arteta, 38 años, ese planteamiento del sábado, es verdad que le sale todo a pedir de boca, pero funcionó muy bien el Arsenal contra el Manchester City, con una presión adelantada interesantísima, con el equipo con las ideas muy claras saliendo, con el balón controlado desde atrás. Realmente tiene muy buena pinta Arteta. También Lampard, 42 años, final de la FA Cup también, victorias contra el Manchester City este año. La verdad es que estamos hablando con influencias diferentes y con estilos seguramente divergentes, pero que nos hacen poner el foco también mediático en la Premier League, la calidad y cantidad de entrenadores buenos que hay, Ignacio. Sí, además que hay una mezcla que es maravillosa, porque fíjate, tú hablas de dos grupos, por decirlo de alguna manera. Estos entrenadores, Guardiola, Klopp, Mourinho, podemos agregar alguno más, el caso de Bielsa, que son entrenadores que están trabajando en la Premier League, pero cuya formación y recorrido futbolístico no estuvo muy relacionado con la Premier League, más allá de que Mourinho es un clásico ya de esta competición, pero sabemos de dónde viene su formación y que además ha pasado por otras ligas. Y si a esto le sumamos la aparición de dos jóvenes como Lampard y Arteta, que, han tenido fuentes o han bebido de fuentes distintas, pero su formación y su estadía futbolística ha tenido que ver con un fútbol británico, con una Premier League mucho más tradicional. Yo creo que el año que viene, hay que ver si Bielsa sigue, porque sabemos que siempre puede pasar algo, vamos a tener una mezcla mucho más rica todavía de la que ya teníamos. Y es parte de la apuesta que han hecho, yo no sé si de manera consciente, porque no me atrevo a asegurarlo, quienes conducen esta competición. Es decir, ¿qué necesitamos en el fútbol inglés para que el fútbol inglés, a nivel incluso hasta de selecciones, crezca? Bueno, vamos a traer a los mejores, pero no los mejores futbolistas, no los tipos que cuestan 150 millones. Traigamos a los tipos que más pueden dejar en el momento, es decir, al momento que están trabajando los equipos, pero también a los entrenadores del fútbol base que los puedan escuchar y los puedan ver. Entonces creo que hoy por hoy es el éxito de la Premier League, que no hizo más que copiar lo que se hizo en algún momento en la Liga Española. La verdad es que va a ser interesantísimo y lo vamos a disfrutar sin ningún tipo de dudas. Yo aprovecho que estoy hablando con Ignacio Benedetti para recomendar un podcast fantástico que hace mi amigo Ignacio, Mi Fútbol con mis amigos, en el que además he tenido el honor de participar en un episodio. Pero recomiendo mucho a la gente, si les interesa, por ejemplo, el mundo Barça, las entrevistas en las últimas semanas, o las charlas, mejor dicho, porque no son entrevistas, al final son charlas entre gente que sabe muchísimo de fútbol y que en este caso conoce muy bien el entorno Barcelona, como Ramón Besa, y en este caso esa charla con Ignacio Benedetti, también con otros compañeros en las últimas semanas, como Paco Cabezas, también compañero del Mundo. De verdad que es un lujazo. Es otra manera de hacer radio de la convencional que se hace hoy en día y yo la adoro y me parece súper recomendable. Así que te agradecemos que hagas un podcast tan interesante, Ignacio, y te agradecemos también que hayas estado en Play Fútbol. Esperamos que estés bien y nada, volvemos a hablar en otra ocasión. Ignacio, un abrazo. Un abrazo grande y gracias por tus palabras. Es un honor estar contigo. Cadenaser.com